Tienes montañas de facturas, hojas de cálculo interminables y números que nunca cuadran. Es hora de decirle adiós al caos financiero. Con esa plantilla que te voy a enseñar el día de hoy vas a poder poner el orden de todas las finanzas dentro de tu empresa de una manera clara, organizada y súper fácil de utilizar. Si quieres saber cómo puedes hacer este panel de ingresos y egresos, que como puedes ver es súper chévere, donde tenemos diferentes bases de datos de flujo de caja mensual, anual e incluso un tema de reporte para que tú puedas visualizar todo este tema. En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser una nueva página que se va a llamar ingresos y egresos, y vamos a hacer una base de datos que va a ser el tema de flujo de caja. Entonces una base de datos en página completa, porque esa base de datos después la vamos a poder visualizar en la página principal, pero antes quiero que hagamos como tal la base de datos que se va a llamar flujo de caja. Va a tener aquí un tema de todos y le vamos a agregar otras propiedades, por ejemplo un tema de el monto que va a ser numérico, fecha de transacción, forma de pago, que va a ser un tema de selección, tema de categoría, y le vamos a agregar por acá tipo, y el tipo va a ser de selección. Ya les voy a ir explicando a qué se refiere cada uno. Además, vamos a tener un tema de fórmula que ya más adelante lo vamos a aplicar, pero iniciemos con el tema del concepto. Entonces, por ejemplo, tenemos un primer gasto, que este gasto va a ser compra mueblería. El monto lo vamos a poner pues en dólares. Se los voy a dejar de ahora en adelante, todos se los voy a hacer en dólares porque tenemos muchos clientes y personas internacionales, entonces la idea es que les quede ya de por sí la propiedad en dólares. Entonces el monto van a ser $100 y digamos que la fecha de transacción es el día de hoy. La fecha de transacción la pueden dejar así para hacerlas ustedes directamente pues como manual, o la pueden poner dinámica, que sería una fecha de creación. Entonces así está como un tema de fecha, pero si ustedes ponen un tema de fecha de creación, se les va a aplicar ese tema de la fecha el día que ustedes agreguen el monto. En este caso lo vamos a dejar así como una fecha de transacción en la cual yo lo puedo poner manualmente. La forma de pago va a ser, por ejemplo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, efectivo. Y esas van a ser las tres formas de pago. Ustedes ahí ya después pueden agregar, porque obviamente sabemos que dentro de una empresa tenemos diferentes cuentas, entonces ustedes pueden agregar cuenta de ahorros tal, número de cuenta tal, y así ya pueden tener como un tema de selección y seleccionan dependiendo con el medio de pago que ustedes estén utilizando. Y en categoría esto vendría siendo en compras, insumos, y el tipo va a ser egreso e ingreso. Que vamos a agregar en esta parte, vamos a agregar un tema de fórmula, que por acá lo encontramos. Editamos esta fórmula, esto se va a llamar ingreso menos egreso. Y esta fórmula, ya voy a copiar esta fórmula, básicamente es así. ¿Cómo funciona esta fórmula? Si el tipo es igual a egreso, el monto va a ser menos, pero si no, o sea, en caso de que no sea egreso, por eso es que poníamos el tema del tipo, si el tipo no es igual a egreso, el monto va a ser pues normal, el número normal. ¿Esto para qué nos sirve? Porque en este caso es un tema de un egreso, entonces nosotros queremos que nos aparezca en menos, porque al final si estamos haciendo un tema de gastos e ingresos, pues nos interesa saber que este egreso no se va a sumar a los ingresos. ¿Y esta fórmula para qué nos ayuda? Porque en este caso, como pueden ver, nos puso un menos. ¿Por qué nos tiene que poner un menos? Porque al ser este un tipo de egreso, no queremos que se nos sume como un ingreso, sino que queremos que se nos visualice como un egreso. En cambio, si nosotros cambiáramos acá y le pusiéramos que es un ingreso, el número es completo, no es menor. Entonces en este caso es un egreso y vamos a agregar algunos más. Por aquí ya nos están quedando algunas categorías. En este caso, por ejemplo, pues
todo lo que son ventas corresponde a ingreso y todo esto corresponde a egreso. Entonces por acá nos quedan los ingresos, los egresos, y aquí ya nos está sumando directamente. Entonces esta propiedad también la podemos poner con un formato de dólar, la calculamos, que quede pues como un tema de suma, porque ya van a revisar. Entonces esto en total está tomando todo lo que son ingresos menos los egresos y nos está dejando una utilidad de $3.048. Obviamente si nosotros agregamos como compra mercancía y fueron $2.000 de compra de mercancía, 20.000 no, 2.000 por el momento. Si nosotros dejamos un tema de compra de mercancía a noviembre, que vendría siendo, no sé, en tarjeta de crédito, y viene siendo un egreso, ya solamente nos está dejando $1.048. Teniendo ya esta primera base de datos, vamos a hacer una segunda base de datos, que va a ser flujo de caja mensual. Un PIG mensual. Entonces, en este caso va a tener un tema de los meses. Pero como nosotros empezamos en septiembre, vamos a dejar los meses únicamente de septiembre, octubre y noviembre para efectos de esta demostración. Pero obviamente en la base de datos gigante, en la base de datos macro, sí les aparecen absolutamente todos los meses, que es esta de la que les estoy hablando, pues que ya es una base de datos mucho más avanzada, donde van a poder tener diferentes temas en los flujos de caja, diferentes sucursales, pero bueno, esas se las muestro en un momento. Por el momento nos concentramos en esta que vemos por acá. Vamos a hacer ingresos totales, que esta va a ser por un tema de fórmula, pero ahorita van a ver cuál va a ser la fórmula, y vamos a tener una segunda propiedad que va a ser egresos totales, y ahora sí vamos a relacionarla. Entonces esta relación nos va a servir con el flujo de caja. Agregamos esta relación que nos va a permitir ya dentro del flujo de caja adicionar el tema del mes y poder relacionar todos los meses a sus respectivas fechas. Entonces nos devolvemos al flujo de caja, como les había comentado, para ya después poder ponerlo en fórmula, y aquí nos aparece el flujo de caja mensual. Entonces, ¿qué hacemos? Vinculamos las bases de datos puntuales. Lo debemos ordenar, entonces lo ordenamos por fecha de transacción, que por eso era tan importante el tema de fecha de transacción, y lo podemos hacer de manera ascendente o descendente. Descendente es mejor porque así les van a aparecer en la parte de arriba los últimos egresos que ustedes hayan hecho, pero entonces así nos va a facilitar mucho también el tema de poner la relación con el flujo de caja. Por aquí en esta parte vamos a poner, por ejemplo, todos estos fueron en septiembre. Entonces, como ya hemos creado estas páginas dentro de flujo de caja mensual, septiembre, esta también hace parte de septiembre, y mira, esta ya también hace parte de noviembre. Entonces, una vez ya hemos tenido esto acá, lo que vamos a hacer es volver a el flujo de caja. Como puedes ver, aquí están todas las propiedades que hacen parte de este flujo de caja. Esto incluso lo podemos ocultar en esta vista, y ahora sí nos vamos a concentrar en las fórmulas que vamos a crear de ingresos y egresos, porque lo que queremos hacer es que todas las partes que han sido ligadas al tema de septiembre, todos los ingresos que hayan estado con septiembre, vayan a un tema de ingresos, y todos los egresos de septiembre también los podamos tener acá, y así ya sepamos mes a mes cuánto se está vendiendo, cuánto se está generando, y no solamente tener como todos los datos de lo que se está generando, sino mes a mes cómo estamos en este tema de flujo de caja. Aquí para un tema de fórmula vamos a poner la fórmula. Queremos buscar aquí que el flujo de caja que viene de la otra base de datos se filtre y que busque el tipo de ingreso. Queremos que en este puntual busque el monto. Entonces lo ponemos de esta manera, agregamos el tema de tipo y ya lo guardamos. Estos son los ingresos totales. ¿Cómo vamos a hacer los ingresos totales? Sería tomando esta misma, pero en vez de tipo ingreso, tipo egreso.
y ya lo guardamos. Entonces mes a mes, en septiembre los ingresos totales fueron estos 1000, los egresos totales fueron 402. ¿Qué pasa? Que ya después de esto, a través de otra fórmula, ingresos menos egresos, nos va a lanzar ese tema. Entonces, ¿cómo hacer esta fórmula? Esta sí es demasiado fácil. Ingresos totales menos egresos totales, esto es lo que nos genera. Todas las propiedades las podemos cambiar a que sea dólar y aquí lo podemos sumar. Así nos va a presentar el PIG mensual de lo que nos estamos gastando mes a mes. Entonces, por ejemplo, cada vez que tú llenes esta por acá, digamos que tú le agregas ventas Black Friday, $2.400, que digamos que no se van a hacer el 20 y pico, todas por tarjeta de crédito, y la categoría viene siendo ventas. Tú le agregas un ingreso y lo agregas al tema de noviembre. Si tú vuelves, como puedes ver, aquí también te va a cambiar el tema del flujo de caja en noviembre, porque se van a agregar esos datos que tú acabas de poner, lo cual es súper interesante. ¿Qué pasa? Que después también podemos crear un flujo de caja ya directamente para los años, porque si ya tú lo que quieres es tener una base de datos pues como un poco más grande, lo podemos hacer para los años y le vamos a llamar igual aquí la propiedad que sea de año. Entonces le agregas, por ejemplo, 2023, 2024, 2024, 2025. Aquí hacemos un tema de relación ligada directamente con el flujo de caja mensual. Agregamos esta relación, le ponemos un tema de meses y en este caso, pues como estamos hablando de septiembre, octubre y noviembre como los meses que queremos vincular, por acá nos aparece, pero si después queremos crear, digamos, enero, podemos crear una nueva página en enero, otra en febrero y así sucesivamente, que sea parte ya del 2025. Aquí nuevamente por un tema de fórmula editamos esta fórmula y sería volver que los meses y que busque el tema de ingresos menos egresos dentro de los meses y que eso sea la sumatoria. Y estos vendrían siendo como el total dentro de esa sumatoria que encontramos en la otra base de datos. Nos está trayendo la información de esa otra base de datos y la está aplicando directamente acá. El formato en este caso queremos que sea dólar. Y esto es básicamente los ingresos menos los egresos que hemos tenido en el 2024. Cada vez que ya le agregamos en el 2025 nuevas cuestiones, aquí nos va a aparecer. Les voy a mostrar cómo. Si yo me voy al flujo de caja y le digo ventas inicio de año, compra mercancía, y esto sucede en enero. Como pueden ver, igual esta información, una vez la cambiamos, se va a mostrar en la parte de acá. La categoría en este caso vendría siendo una compra de insumo y en este caso una venta, y el tipo sería un egreso y acá un ingreso. Si ya nosotros lo vemos con el flujo de caja mensual y lo ponemos para enero y igual para enero, cuando nos vamos al flujo de caja anual ya nos aparece la relación entre ingresos menos egresos, que vendría siendo esta. Y esto lo está trayendo de la otra base de datos, entonces por eso es tan chévere este tema de flujo de caja. Ahora, ¿qué nos quedan? 3 bases de datos que van a ser las que nos van a generar esa información para el panel completo. Ahora, ¿qué queremos hacer? Hacer que esto sea bien interesante, que esto sea mucho más chévere para después analizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 columnas. Esta columna va a ser un destacado. En este destacado vamos a tener pues como diferentes bloques. Aquí va a ser el inicio, que vendría siendo ligado directamente a esta base de datos inicial, porque yo quiero que esto sea un bloque sincronizado, que ya les voy a enseñar un poquito más. Este bloque sincronizado quiero que nos quede en absolutamente todas las otras páginas que realicemos, y además esto lo podemos poner un poquito más chiquito incluso. Y
lo que vamos a hacer ahora es algo distinto, porque vamos a hacer una base de datos que nos aplique directamente a una sucursal, porque yo con esto digamos que les quiero mostrar no solamente la funcionalidad de crear un tema de ingresos y egresos, sino cómo ustedes pueden aplicarlo. Por ejemplo, si ustedes tienen varias sucursales de su empresa, si ustedes tienen un tema de oficina, donde en esa oficina se gastan algunas cosas, pero si ustedes tienen un punto de venta, como es mi caso, pues que si no sabían, tengo una marca de accesorios, pero bueno, yo tengo un punto de venta que obviamente los gastos deben ser diferentes a los que manejamos en la oficina, entonces vamos a crear sucursales para cada una. Entonces aquí podemos hacer un tema de una página, sucursal 1, la ponemos un poquito más grande que no se nos vea así, y esta la podemos primero realizar y después la duplicamos. ¿Qué pasa? Que aquí queremos que se nos vea la base de datos inicial, y esto, como les había comentado, queremos que sea un bloque sincronizado. Entonces copiamos este bloque y por aquí en un tema de 2 columnas pegamos este bloque, pero pegamos como sincronizado. Entonces, ¿qué quiere decir sincronizado? Con un bloque sincronizado, que cada vez que yo le genere un cambio a este bloque, por ejemplo, hola, también se va a cambiar directamente en este bloque sincronizado que está en la otra página. Por eso por eso es muy chévere. Así no tengo que estar cambiando en un lado y en el otro, actualizando los links, sino que ya nos va a quedar directo. Aquí vamos a crear una vista de tabla de la base de datos de flujo de caja, que vendría siendo esta. Y lo que vamos a generar acá a continuación es un tema de selección con sucursal, que la selección sea de esta, no múltiple, porque solamente me interesa una, y sucursal 1, y va a haber otra que se va a llamar sucursal 2. Entonces van a haber 2 sucursales. ¿Qué quiero aquí? Como pueden ver, filtrarlo por el tema de sucursal. Entonces yo le voy a poner diferentes cuestiones a esto. Digamos que todas estas no son de esta sucursal y estas son de esta otra sucursal. Y a mí me interesa que las personas únicamente ingresen a una de las sucursales. Entonces, ¿cómo lo voy a filtrar? Que la sucursal 1 sea la única visible por acá. Como pueden ver, ese es el filtro. Todas las pues todo lo que sea sucursal 1 lo van a poder visualizar en esta base de datos. Y obviamente quiero que esta base de datos esté ordenada por un tema de fecha de transacción descendente, la guardo para todos, entonces que aquí se vayan mostrando las últimas transacciones. Y algo muy importante es que el límite de carga sean 10 páginas, porque como pueden ver, nosotros no queremos que esto esté cuando ya ingresemos miles y miles de datos, que esto sea como un bajar y bajar y bajar, porque esto va a ser una especie de panel que nos va a servir para revisar cada sucursal por aparte, no para estar pues como viendo absolutamente toda la información. Si quieren ver toda la información, se van a flujo de caja y ahí ven toda la información, pero por el momento lo único que nos interesa es ver un poquito la información. Incluso esto se lo podemos compartir al equipo, porque pues la idea es que ellos también ingresen aquí el tema de los gastos. ¿Y qué vamos a hacer ahora para que sea incluso mucho más sencillo, que se me acaba de ocurrir? Vamos a poner un botón. Entonces, este botón, ¿para qué nos va a ayudar? Para que las personas puedan agregar gasto, o incluso tú puedas agregar gasto o ingreso en pim pum pra, súper rápido. Entonces, una vez cuando se presione el botón, ¿cuál va a ser la acción? Vamos a agregar una página, vamos a seleccionar la base de datos de flujo de caja, y en este caso queremos editar la propiedad de sucursal. ¿Por qué? Porque queremos que se nos agreguen algunas cuestiones de manera inmediata y que no tengamos que estar picando cada una de las cosas, sino que sea un tema de sucursal, y que si es un gasto, el tipo de este gasto obviamente sea egreso. El concepto sí lo dejamos así, que cada persona lo ingrese directamente, y que la fecha de la transacción sea fecha de activación. Entonces esto es dinámico, es decir, que cada vez que tú le piques a ese botón, el trigger o lo que se va a activar va a ser la fecha en la que tú le estás picando al botón. Entonces esto va a ser demasiado bueno. Y en esta parte es importante agregar la opción de abrir página aquí mismo, ¿cierto?
así nos va quedando. Vamos a dejar esto listo. Este es uno de los botones. Vamos a revisar qué pudo haber pasado. Abrir la página que se haya agregado. Eso es importante. Se agregó la página en ventana central o incluso lo podemos poner en ventana lateral. Esto es para gasto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 2 columnas. Entonces, una va a ser la columna de gasto, que incluso le podemos agregar un tema así en rojo para que sea más chévere de dinero. Y esta la vamos a duplicar. Esta la duplicamos y la ponemos acá como agregar ingreso, que va a ser en rojo. Entonces en ingreso lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, pero tenemos que cambiar a ingreso. Aquí podemos incluso poner una pequeña división y así va a quedar súper fácil. Así las personas pueden, digamos que tú dices, ay no tengo tiempo, quiero agregar en Pin Pum Pra un gasto. Entonces le das a agregar gasto y ya te aparece esta nueva página donde mira, ya te aparecen algunas cosas puntualmente, como es el tema de la fecha, te aparece el tema de sucursal y egreso, y así no tienes tú que estar metiendo alguna información. Entonces, por ejemplo, en este caso es un egreso. Voy a poner compra. Papelería. Que yo ya puedo poner aquí, por ejemplo, en este caso, la compra de papelería se hizo el 21 de noviembre, como puedes ver. La forma de pago fue transferencia bancaria. Aquí solito, cuando le agrego el monto, se me da el tema de ingreso y egreso. El monto en este caso puede ser $20 y ya directamente me aparece en esta base de datos. Como puedes ver, que esta base de datos tiene un límite de carga de 10 páginas, como te había dicho. Y ya, como todas las bases de datos están ligadas la una con la otra, es perfecto. Solamente tienes que ver pues como que la información haya sido llenada, pero aquí nos va quedando esta primera parte de flujo de caja. Ahora vamos a hacer lo mismo para una segunda sucursal. Esta es mucho más sencilla porque lo único que tienes que hacer es duplicarla. Pones acá sucursal 2 y aquí lo que haces es algunos cambios. En vez de sucursal 1 va a ser sucursal 2, ¿cierto? Listo. Aquí también le haces un tema, bueno, está también ingreso, fecha de activación está bien, y aquí vendría siendo en sucursal 2. ¿Qué pasa? En esta parte también tienes que hacer el tema de filtro, y que el filtro no sea sucursal 1, sino que el filtro sea sucursal 2. Guardamos para todos, es importante que guarden para todos porque si no, ya perdiste. Esa información después no nos queda, pero entonces aquí si queremos como un tema de sucursal, podemos poner una casita, que esta viene siendo digamos que la oficina y esta otra viene siendo el otro edificio, y aquí nos queda el tema de las sucursales. ¿Qué podemos hacer para esconder o pues que esto no sea tan visible? Podemos poner un toggle list, que es un desplegable, se me olvida, y aquí podemos poner bases de datos. Y ya en este desplegable tomamos todas las bases de datos y pum, las pasamos acá y ya no se nos van a visualizar pues como así tan a la mano. Ahora, ¿qué queremos? Podemos hacer para nuestra visualización que sea mucho más chévere, más sencilla, porque digamos que lo del tema de las sucursales a veces no somos nosotros ni siquiera quienes los llenamos, sino que alguien los está llenando. Entonces, ponemos una vista de tabla y la base de datos que vamos a poner va a ser al principio el tema de flujo de caja, que lo podemos cambiar a este mes. Incluso lo podemos meter dentro de un bloque para que nos quede más chévere. Entonces ponemos un bloque destacado, le cambiamos el color. Por aquí nos va quedando un color con un fondo que puede ser azul. Recuerden que este icono todo se puede súper personalizar en Notion. Es increíble, es bello, bello, bello. Aquí ponemos este y que nos quede dentro de este bloque este tema. Arreglamos algunas cuestiones. Recuerden ponerle que el límite de carga sean 10 páginas. Entonces miren, si ustedes quieren encargar más ahí pueden verlo. Pero si queremos hacerlo por este mes vamos a poner una propiedad dinámica. La propiedad en este caso la vamos a filtrar y que sea fecha de transacción, pero este mes, relativo a este mes. Entonces solito, cada vez que cambie,
solamente nos va a mostrar lo que sea este mes, lo cual es muy chévere. ¿Qué otra vista nos gustaría tener? Podríamos tener vistas por sucursales. Entonces si queremos una vista vinculada y nuevamente lo filtramos por sucursal, ponemos que sea la sucursal 1 y la guardamos. Si queremos lo mismo, duplicamos sucursal 2 y ya nos queda solamente lo que es sucursal 2. Y nosotros queremos ver específicamente un tema de sumatoria, que eso me parece fundamental, de ingreso menos egreso, todo lo podemos ir moviendo. Entonces, mira, aquí nos queda el tema de ingreso menos egreso, estos son los diferentes montos, pero este es chévere porque este pues es el que nos permite saber cuándo es un ingreso y cuándo es un egreso, y que nos deja ver la sumatoria del mes de esos ingresos y egresos. Si ustedes quieren, por ejemplo, fijar esta columna del concepto, lo pueden fijar para que vayan viendo los diferentes datos. Pueden incluso fijar desde acá lo que ustedes prefieran, pero a mí me gusta verlo de esta manera. Y aquí nos va quedando el tema de las 2 sucursales y lo de este mes. Es importante que siempre el límite de carga sea 10 páginas, porque cuando estamos visualizando las cuestiones como en una página de inicio donde queremos poner diferentes bases de datos y vistas, no se nos despliegue todo. En este momento esa cuestión de poner el tema de las páginas no tiene tanto sentido porque no tenemos demasiados datos, pero a medida que ustedes van ingresando todos los datos mes a mes, les interesa tener todo lo más compacto posible y no estar viendo pues como 1500 vistas distintas. Aquí podemos tener otro tema destacado, una base de datos también integrada, vista de base de datos, pues una vista de tabla, que puede ser por ejemplo el tema de flujo de caja, pero desde la parte de las categorías, que eso también es importante para saber cuánto te estás gastando por categoría. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tema de flujo de caja, lo podemos visualizar con un diseño distinto, y puede ser un tema de tablero o un tema, por ejemplo, de lista, que lista me parece chévere porque ya después de esa lista la vamos a agrupar. Entonces aquí tenemos la lista, la agrupamos por categoría y aquí ya nos va quedando. Como pueden ver, aquí tenemos esta opción. Pero ¿qué pasa? La única propiedad que nos está mostrando es un tema de concepto, y a nosotros nos gustaría un tema de ingreso o egreso. Entonces por aquí la tenemos. Aquí está todo lo que nos hemos gastado en esta categoría. Aquí está en gastos administrativos, en ventas, y aquí hay algunas pues como sin el tema de categoría que igual se ocultan cuando no está, pero aquí nos aparece todas las categorías, que me parece una vista importante. También si ustedes quieren que pues ver esto de una manera un poquito más grande, aquí pueden ponerlo como el ancho completo. Lo arreglamos un poco y aquí nos va quedando este tema de flujo de caja. Este tema también lo podemos poner, a mí me gusta más que el flujo de caja lo podamos ver si estamos en un primer panel donde no queremos ver todos los datos, sino los datos que nos interesan este mes. Nuevamente, fecha de transacción, lo organizamos, guardar para todos, pero lo filtramos, que la fecha de transacción sea relativa a este mes. Y aquí ya nos aparezca. Entonces aquí están los otros grupos ocultos que no tienen información, pero este mes, hasta ahora, esto es lo que se ha gastado en esta categoría puntual. Esto también lo pueden visualizar en forma de gráfico, que es una de las últimas funcionalidades que sacó Notion en su increíble lanzamiento, que está todo lo que está bien en la vida. Pero yo quería mostrarles algo pues como relativamente sencillo, metiéndole alguna que otra fórmula para que ustedes tuvieran un tema de bases de datos de flujo de caja mensual, anual, diario, semanal, pero de todas maneras ya la base de datos entera, que vendría siendo una base de datos de ingresos y egresos donde tienen el tema de mes total, aquí están los meses, las diferentes sucursales, sucursal 1, sucursal 2, aquí tienen un tema de ingresos y egresos e incluso un tema de gráficos que ustedes tienen en el plan gratis, tienen pues la posibilidad de poner un gráfico por espacio de trabajo, pero aquí en este tema de gráficos también se les puede desplegar por categoría e incluso un tema de cuáles son los reportes dentro de cada una de las sucursales.
Esta es una plantilla, yo les enseñé a hacer esta plantilla puntual, pero esta otra plantilla que ya está lista, que tiene todas las fórmulas y todas las bases de datos, se las voy a dejar en la descripción de este video por si quieren ir a verla. De todas maneras, la que yo les enseñé la van a poder hacer ustedes de cero, pero esta otra sí se las dejo en un link en la descripción de este video. Espero les haya gustado y les haya servido demasiado. Recuerden que cuando empezamos a integrar diferentes fórmulas, relaciones, rollups, es súper chévere porque nos permite hacer mucho más con la información de Notion. Igual si ustedes quieren que yo les cree un ecosistema personalizado para sus empresas, también me pueden escribir a el correo que les voy a dejar por acá, que también les queda en la descripción, y espero verlos la próxima semana. Estoy ahora súper con el contenido, compré un nuevo lente por si no se habían dado cuenta, entonces ando muy gomosa y mi idea es siempre brindarles como la mayor ayuda que pueda. Déjenme todas las preguntas que tengan y yo intentaré responderlas lo más pronto posible. Muchísimas gracias por ver este video. Por aquí les voy a dejar una lista súper interesante que les puede gustar mucho sobre esta increíble herramienta y nos vemos la próxima semana.